Daniel Rosso, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, un gran gusto. Gracias por venir en el cierre de un día que ha sido complejo, difícil, en una semana difícil. Daniel, el discurso del gobierno respecto de la movilización de la CGT, del paro de la CGT, es un paro político, es una marcha política. Las razones, lo dijo el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, para la marcha, para el paro, son falsas. ¿Hay una situación económica, una situación social que justifique un paro o es solo político? No, hay una situación clara. Lo primero es que la plata no alcanza y ha habido pérdida de ingresos. Los que tienen trabajo formal en la Argentina le quedaron las paritarias por debajo de la inflación, han perdido ingresos. Los que hacen changas, que son 1 de cada 3, que es un gasista, el plomero, el carpintero, la señora que cose ropa en su casa, están mucho peor, porque trabajaban 5 veces por semana hace un año, ahora trabajan 3. Ganan menos plata que hace un año y todo les sale más caro. Y los que tienen planes sociales, la inflación en alimentos les acomodó los planes. Hay una pérdida general de ingresos, yo creo que esa es la primera razón económica. Y la segunda es que sigue perdiéndose empleo por goteo en el sector industrial, en las pymes, pero sigue perdiéndose empleo. Las dos cosas juntas creo que configuran una situación social muy complicada. El gobierno te respondería, en el tema de la capacidad de ingresos, con la menor inflación se va a empezar a recuperar los salarios. Y respecto de la pérdida de empleo, los números, dicen el gobierno, de la AFIP y del Ministerio de Trabajo muestran que ya no hay destrucción de empleo, que se crea. Claro, cuando uno mira los números dicen se crean 10.000 puestos de trabajo sobre más de 10 millones. No, y una parte importante es que muchos de esos son monotributistas, gente que se anota porque ahora el monotributista accede a la asignación universal por hijo. Si yo creo que hay una lectura, creo que el gobierno se está autoengañando con los datos. Efectivamente hay más altas de personas que aparecen en el mundo del trabajo, pero muchos son gente que se fue anotando porque ahora accede a la asignación universal por hijo. Hay una pequeña creación de empleo en el sector de la construcción, efectivamente, y no en muchos más sectores. En cuanto a la composición de la sociedad en la Argentina, hay algunos economistas que advierten que con las medidas que está tomando el gobierno, incluso con esto de que los salarios no le ganen a la inflación, o como vimos en la ciudad de Buenos Aires, una estadística que marca que para ser parte de clase medio tenés que tener un salario de 22.000 pesos. La pregunta es como dicen algunos economistas, que estamos yendo a una sociedad como la chilena, en donde cada vez hay más polarización entre las clases de menores recursos y las más altas? Sí, pero hay mucha resistencia de la sociedad. La Argentina son 4 Argentinas. Hay una Argentina de los más pobres, los que no tienen lo mínimo, están en situación de pobreza, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Ese es el 25% de Argentina. Hay una segunda Argentina vulnerable, la gente que hace changas, el gasista, el plomero, el carpintero. Es el 35% de la Argentina que la lleva como puede y objetivamente ha empeorado. Hay otro 35% que es clase media en Argentina, que es el que tiene trabajo formal, va a trabajar todos los días, un docente, el que está en el sector público, en el sector privado, y además tiene obra social, jubilación. Y hay un 5% de argentinos de clase alta, de altos niveles de consumo. Yo creo que las políticas que encara el gobierno encaran básicamente un proceso de mayor aumento de la disparidad. Pero hay mucha resistencia de parte de la sociedad argentina. Es muy distinta la sociedad argentina que la sociedad chilena, porque hay mucha movilidad, sigue habiendo en Argentina, sigue habiendo educación universal, muchos elementos que hacen que la política que encara el gobierno, que a mí me parece que tiende a modernizar a un sector y que el resto lo mire de afuera, tiene mucha resistencia de parte de distintos sectores sociales, no solo los sectores gremiales, sino en el día a día de los barrios. ¿Y cómo se plantea esto en términos del año pasado y este año? Porque en realidad la destrucción de empleos más fuerte fue el año pasado, la inflación más fuerte fue el año pasado, la recesión fue el año pasado. En el último trimestre del año la economía empezó a crecer. Podemos suponer que no haya creación de empleo, que sea, como vos decís, un tema que los monotributistas estén camuflando un poco la pérdida de empleo, pero la situación no es tan grave como el año pasado. ¿Por qué el emergente de una movilización es ahora y no fue el año pasado, cuando la situación era objetivamente peor? Primero, creo que efectivamente este va a ser un mejor año que el año pasado y la economía va a crecer, algunos puntos va a crecer. Lo que pasa es que esto no es una foto, sino es una película, es gente que se viene cayendo y se viene complicando, y el fenómeno que van acumulando las familias es el sobreendeudamiento. Hoy la situación de una familia es, le alcanza menos la plata porque todo sale más caro, le entra menos de changa y se endeuda con el prestamista de la esquina, el del barrio, en el que pueda. Eso lo que hace es que toda plata que entra a la familia vaya a pagar deudas. Para mí el fin de año fue significativo. Entró más plata en las familias por el medio aguinaldo, porque hubo un bono para los planes sociales, y no fue al consumo, sino a pagar gran parte de las deudas. Lo que tenemos es un agotamiento de la capacidad de vivencia cotidiana y de deuda de las familias, y por eso no se nota.
Las dos cosas son ciertas. Hay mejores indicadores sociales, no lo perciben en las familias, en el bolsillo de la familia, básicamente porque está todo el mundo sobreendeudado. Yo creo que hay un tema clave. Si la Argentina no modifica su sistema de crédito, no va a cambiar la realidad social, aunque crezca la economía. El sistema de crédito funciona así hoy. El que está mejor, el que tiene una tarjeta de crédito y paga el mínimo de la tarjeta y lo patea para adelante, le cobran el 45% de interés anual. El que va a la financiera de la esquina, 100% con fotocopia del DNI. El prestamista del barrio más. Lo que tenemos hoy es un fenómeno de sobreendeudamiento que hace que cualquier mejora no se perciba, sino que vaya a tapar agujeros. Daniel, hace unas semanas tuvimos una manifestación muy fuerte de algunos sectores sociales que reclamaban que se recompongan algunos planes de trabajo y el gobierno tuvo que revisar una decisión de recorte de esos planes. Durante muchos años, de hecho 10 años de kirchnerismo, vimos una asistencia bastante intensa de planes sociales y sin embargo 1 de cada 3 argentinos hoy es pobre. ¿Se agotó el modelo de plan social? Absolutamente, yo creo que la política social está agotada. Alfonsín con la Vuelta a la Democracia encaró el primer plan, que es el PAM, Plan Alimentario Nacional, llegó a 500.000 personas. Cada gobierno fue subiendo la cantidad de planes. Con Dualde llegamos a 2.200.000 personas, con Cristina a 8 millones de personas con la asignación universal por hijo, y este gobierno extendió los planes y llegó a 9 millones de personas. Si con 9 millones de personas bajo planes sociales tenemos 32% de pobreza y casi 20% de desocupación en los jóvenes, quiere decir que el problema no son los planes sociales, sino es la economía. El problema clave es mover el mercado interno. Yo creo que el principal error en la mirada que tiene el gobierno es creer que esto se resuelve de afuera hacia adentro, que van a venir inversiones y que las inversiones van a derramar sobre el empleo. Acá lo que generan es construcción, textil, comercio, metal mecánico. Sin mercado interno, que es lo que genera trabajo, no va a haber cambio de la realidad. La política social está agotada. Agotada no quiere decir que haya que sacar los planes, porque eso generaría una guerra civil, pero que con este nivel de planes sociales tenemos 32% de pobreza. Pero además ahora estamos en un periodo como de institucionalización del plan. La incorporación de los movimientos sociales a la CGT, de alguna manera lo que está haciendo es cristalizar la situación. Sí. Es decir, este es un trabajador que ahora es representado y que además va a tener una obra social. ¿Eso no sería peor todavía que lo estás planteando? Es decir, venimos de un crecimiento de los planes, pero ahora encima los vamos a institucionalizar para que permanezcan en el tiempo. Es que eso va a cristalizar claramente. En realidad, el reconocimiento de la economía popular, que es el reconocimiento de decir, acá hay un tercio de gente que está en el sector informal, lo que está haciendo es consolidando el esquema de planes sociales. Yo creo que el problema argentino es a la vez una oportunidad, porque nosotros tenemos mucha falta de infraestructura. Nos falta vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social. Tenemos mucho trabajo para hacer de pico y pala, mucha obra pública, mano de obra intensiva, y eso es lo que empezaría a cambiar la tendencia. Es cierto que el mercado laboral va a cambiar en los próximos tiempos, porque cualquiera saca una entrada de cine por internet o compra un mueble hecho y lo lleva a su casa, pero como la Argentina tiene tanto problema de infraestructura, tiene mucho para crear de empleo. Yo creo que en Suiza en los próximos años alguien va a tener que romper calles para volver a hacerlas. En Argentina nunca, porque nunca las hicimos. Ahí sí el gobierno creo que tiene una mirada parcial. Hacer 2.800 kilómetros de ruta o una central termoeléctrica es clave para el desarrollo argentino, pero ningún pibe del conurbano va a ir a trabajar ahí, y sí a la vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos. Hay que hacer mucha mano de obra, mucha obra pública, mano de obra intensiva, si queremos empezar a revertir la tendencia. Te vuelvo a llevar al comienzo de la charla, la política. El gobierno dice, las razones son políticas. Vos sos un dirigente del Frente Renovador, 2 de los 3 triunviros de la CGT están ligados al Frente Renovador. El Frente Renovador de alguna manera tiene una tendencia. El gobierno dice, esto es el comienzo del año electoral. La postura de la CGT es el comienzo del año electoral, así como dicen, el PJ presiona sobre los docentes. ¿Es así? ¿Es político el reclamo? ¿Es el Frente Renovador marcando que arrancaron las elecciones 2017? Que hay un reclamo político está claro, y toda marcha y movilización es política. Cometería un error el gobierno de creer que solo ese es el tema. Debajo de eso hay pérdida de ingreso y gente que no le está alcanzando para llegar a fin de año. Es fuerte el punto de familias que se van endeudando y complicando. Yo creo que el gobierno tiene un error de diagnóstico. Yo no veo un gobierno perverso, lo veo bien intencionado, pero tiene un error de diagnóstico. Uno, no entiende la economía informal. Hay un tercio de la gente que vive en la informalidad, que hace changa. Vos parás la construcción del textil y tirás un tercio de la gente a la banquina. Eso no lo ha visto bien. Y segundo, que la inflación en alimentos sigue subiendo y que eso complica cualquier situación de la familia. Doy un ejemplo. La semana pasada estuve en Escobar, en un barrio. La gente tiene planes sociales y trabaja. Salió a la rotonda para que alguien venga a llevarlos a trabajar en la construcción. Como llovió, no se pudo trabajar, no hubo suerte, fue la gente a buscar alimentos.
Como fue a buscar alimentos y se generó mucha gente, hubo un tumulto, hubo un intento de ver cómo se hacía para conseguir alimentos, porque la gente va a buscar el ingreso diario, y ahí el debate fue o conseguimos los alimentos o hay que conseguir la plata como fuera. Esa es la diaria de gran parte de la gente que vive en el sector informal de la economía, y me parece a mí que el gobierno no la termina de percibir, no termina de entender ese mundo, que es el mundo que está más complicado en nuestro país. Daniel, muchísimas gracias por esta charla. Gracias. Seguimos con la letra chica.